Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentran en este día? Bien. Enfermo. Bueno, vamos a comenzar este culto al Señor. Vamos a cantarle una alabanza al Padre. Vamos a cantarle un corito, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, que le voy a pedir, ¿verdad? Que se pongan en pie. Y vamos a cantar este corito que dice: y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová atiende al humilde, y lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, admira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová atiende al humilde, admira de lejos al altivo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad? En esta hora tan linda, tan hermosa. Y vamos a, después de haber cantado esa alabanza al Señor, ¿verdad? Tan bonita, vamos a invocar la presencia del Señor entre nosotros esta noche aquí. Así que voy a pedirle a Marilis que tenga la bondad de hacer la oración en esta hora, ¿verdad? De invocación al Padre. Vamos a estar en comunión, Clarimar y Dieguito y todos los hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estos momentos que tú nos permites estar en comunión contigo, Señor. Aleluya. Gracias porque nos podemos reunir para alabar y glorificar tu nombre. Sabes que nuestros cuerpos, Señor, están enfermos, Señor, pero los ponemos delante de ti para que, si tú quieres, conforme tu voluntad, tú seas sanando, Señor, nuestros catarros, Señor. Seas sanando nuestros cuerpos. Te pedimos que te pases en medio nuestro, que tu Espíritu Santo se haga sentir aquí entre nosotros. Que todo esto que hacemos de corazón, Señor, para ti, para alabarte, para glorificarte, para darte a ti toda la alabanza, porque tú eres el único Dios digno de honra, de gloria, porque tú eres el único Dios que escucha, el único Dios que contesta. Así que te damos las gracias por estos momentos que aún en medio de la enfermedad nos podemos congregar para elevar oraciones a ti, para escudriñar tu palabra, y ponemos esa palabra también que va a ser escudriñada en tus manos, Dios del cielo, para que tú ministres a nuestra vida. Mira a los hermanos que nos escuchan posteriormente a través de las páginas de YouTube Cristiano en Facebook. También te pedimos que tú ministres a través de este hermoso culto que hacemos para ti, de corazón, para ti. Glorifícate en todo lo que aquí hagamos, Señor. Manifiesta tu poder
en medio nuestro. Gracias por esta oportunidad. En tu dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a cantar otra alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, que no lo hay. Y no hay Dios tan grande como tú. No hay, que no lo hay. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada Ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu santo espíritu. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, que no lo hay. Y no hay Dios tan grande como tú. Y no lo hay, que no lo hay. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Ni con espada, ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esos montes, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu santo espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 61. Perdón, busquen la palabra del Señor en sus Biblias, Dieguito y Clarimar, Salmo 61. Y cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a ver. ¿Quién consigue primero el Salmo 61? Y luego que lo tengas, Diego, pasas por aquí para que hagan lectura de la palabra. ¿De versículo qué? Vas a leer del versículo 1 al versículo 3, Dieguito. Ok. ¿Ok? Clarimar, prender el micrófono a Diego, ese que está allí, para que Dieguito use ese micrófono y pueda leerlo. ¿Sí? Salmo 61, versículo del 1 al 3. Léelo, Diego, si puedes, papi. Yo te he vuelto la Biblia. Dios Jehová. Espérate, papá, estás en el Salmo 71 y es 61. Oye, Ok, 61, ahora sí, papito. Aquí está. Léelo, Dieguito. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende.
desde el cabo de la tierra. Clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a Dieguito, ¿verdad? Amén. Toma, Dieguito. Así mismo es. Vamos a leerlo de nuevo. Permíteme la Biblia, Dieguito. La tuya. Dame, Diego, la Biblia. Yo la leo por acá. De nuevo, el Salmo 61. ¿Tú quieres leerlo, Clarimal? Pues Clarimal quiere leerlo, vamos. Léelo tú también. Salmo 61, del 1 al 3. Oye, oh Dios, Oye, oh Dios, mi clamor. Atiéndeme a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte, frente al enemigo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y no es casualidad, porque yo estaba viendo que en el devocional del día de ayer en la mañana, ustedes habían utilizado un versículo que se encuentra en Proverbios, que dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Así que no es casualidad, ¿verdad?, que el Señor nos vuelve a recordar en el día de hoy que Él es torre fuerte, que Él es nuestra torre fuerte y nuestro lugar seguro. Amén. Amén. Bueno, le voy a pedir a Clarimar entonces que en este momento haga una oración de intercesión por todos los hermanos que nos están escuchando, por Amarilis, por Diego también, que están enfermitos, que tienen catarro, y por toda la comunidad, ¿verdad?, de los hermanos de YouTube Cristiano y de nuestra comunidad en donde nosotros vivimos. Así que haz una oración de intercesión, mi amor, ¿ok? Vamos a estar en comunión. Oremos. Oremos. Señor, te pido por el enfermo, Señor. Sé tú, Señor, su doctor. Así es. Sánalo, Señor, y protégelo. Gloria a Dios. Te pido por el que se siente mal, Señor, porque tiene una preocupación, Señor, que tú le digas, Señor, que viva un día a la vez, Señor, Así es. que no viva con prisa, Señor, que se preocupe por buscarte a ti, Señor, cada día, Amén. que se pregunte que si oró, Señor. Te pido, Señor, que tú te manifiestes en cada corazón del ser humano, Señor. Gloria a Dios. Cuídanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a pensar, Señor, antes de hacer. Lo que vayamos a hacer. Que te preguntemos si es correcto, Señor. Amén. Para nosotros después no tener que ir donde ti y arrepentirnos, Señor. Claro. Y también te pido, Señor, por el que está en una necesidad, Señor, como el vagabundo, Señor. Sí, Señor. Dale fe y fortaleza, Señor, para cada día caminar, Señor, y batallar con las pruebas que vengan, Señor. Y cuídanos, Señor, y ayúdanos. Santo. Fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y vamos a cantar un corito, lo vamos a cantar sin instrumento, lo vamos a cantar suavecito, con las voces. Vamos a ver cómo nos queda esto, ¿verdad? Dice así. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Y era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno.
el espíritu del Nazareno, y tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, y Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, y Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, y Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, y Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, y tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ha estado con nosotros en esta alabanza. Y vamos nuevamente a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Versículo. Y vamos a leer de Mateo, capítulo 6, el versículo 25 al 34. Amén. Dieguito, el Evangelio de Mateo Mateo capítulo 6. y de Busca el capítulo 6 primero, papi. Mateo, capítulo 6. Gloria a Dios. Del versículo 25 al 34. ¿Lo tienes, Diego Emanuel? Clarimar, usa ese micrófono y se lo sostienes a tu hermanito ahí para que él pueda leer. ¿Está bien? Ayuda a tu hermano ahí para que él pueda leer eso. Del versículo 25 al 34, Diego. Ok. Gloria a Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen En en granero. granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, Gloria a Dios. porque os afanéis, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón. Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aleluya. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a Dieguito, que ha leído también esa porción bíblica, ¿verdad? Que la leyó muy bonito. Te felicito, Diego. Por eso yo pongo siempre a Diego a leer la palabra, porque Diego es un lector, ¿verdad? Excelente. Le voy a pedir a Marilis que haga la oración de iluminación en este momento, ¿verdad? Para discutir la palabra del Señor. Oremos. Señor, vamos ante ti nuevamente. En estos momentos vamos en oración de iluminación. Te presentamos esta porción de la palabra que ha sido leída. Te pedimos, oh Dios del cielo, que tú seas ministrando a cada vida conforme a su necesidad a través de esta palabra en el Evangelio de Mateo. Mira, Dios mío, tu palabra que no retorna tras vacía, tu palabra que es bálsamo y refrigerio a nuestro espíritu, tu palabra que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye, que nos anima, que nos levanta. Aleluya. Y que tantas cosas hermosas hace tu palabra. Esta palabra que vamos a discutir en esta noche la ponemos en tus manos para que nuestras vidas sean edificadas y también las vidas de los miles de hermanos, de las personas que nos escuchan a través de YouTube, en el Facebook, que también esta palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones y que conforme a su necesidad esta palabra haga. Aleluya. Esta palabra dirigida y enviada por ti, que tu Espíritu Santo se manifieste a través de ella. Gracias por estos momentos que nos permiten. Así es. En la oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Gracias, Dios mío, porque es una porción que hemos leído, pero no importa cuántas veces la leamos, tú cada vez que la leemos nos hablas de manera especial. Gracias por esta palabra. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, y a ser hacedores de ella. En tu dulce nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Y damos gracias al Señor. Y vamos al estudio de la palabra, que se le olvidó a mamá decir, ¿verdad? Que el estudio de la palabra iba con el hermano Serafín. Pero es que mamá está grave. Está aquí por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Está enfermita. Si fuera por ella estuviera en una cama. Le damos gracias al Señor, porque le da, ¿verdad?, la fuerza para ella poder estar aquí con nosotros y compartir y alabar al Señor y estudiar su santa palabra. Bueno, en los versículos que Diego leyó son unos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 6, versículos, ¿verdad? Los últimos versículos del 25 al 34. Y nosotros habíamos... Ese es el repaso, nosotros habíamos estudiado esa palabra. Ese es el repaso. Yo cuando lo leí, yo dije, esto lo habíamos estudiado. Eso lo habíamos estudiado la semana... La última vez que discutimos esta palabra, porque... De la última, yo creo que fue eso, y la anterior fue Mateo. Fue esta misma. Y yo quería más o menos que, pues, repasarlo así brevemente, porque para que ustedes, ¿verdad?, no pierdan el hilo de dónde es que estamos. ¿Y estamos en dónde? Vamos a ver si alguien sabe. Mateo. El Sermón del Monte todavía. Estamos en el Sermón del Monte y estamos ya acercándonos al final, ¿verdad? Esta sección, ¿tiene algún título en tu Biblia, en la Biblia de las Américas, Clarimar? La 7, ¿verdad? El 7. No, mi amor, no, estamos en el repaso. El 25. Del 25 al 34. Esa sección no tiene... No tiene... A mí lo tiene. Tu Biblia tiene lo tiene dividido, Diego. El afán y la ansiedad. Jesús enseña acerca de las preocupaciones. La Biblia de Amarilis dice Jesús enseña acerca de las preocupaciones, y la Biblia de Dieguito, que también es Reina Valera, dice el afán Y la y la ansiedad. Las Américas no lo divide como sección, pero sí, esto es una sección, ¿verdad?, que habla sobre eso, sobre el afán y la ansiedad. ¿Qué es el afán? Nosotros habíamos discutido lo que era el afán. ¿Qué es el afán? Vamos a ver, Diego. Cuando te preocupas de algo, ¿Verdad? te preocupas
de más, de algo que no te preocupas de más por una cosa. Muy bien, Dieguito dice cuando se preocupa de uno de más por alguna cosa, Clarimar. Cuando uno tiene una preocupación y se exagera, ¿verdad? Con la preocupación. Cuando uno tiene una preocupación exagerada. Muy bien, Amarili. Pues más o menos lo mismo cuando no. Pero lo mismo, nos preocupamos de más por unas cosas que no debemos darle como que tanta. Y preocuparnos tanto por ello. En vez de preocuparnos, debemos ocuparnos en orar, ¿verdad? Ujú. Poniendo al Señor esa situación en sus manos. Fíjense ustedes que la palabra afán también nosotros la podemos cambiar por la palabra ansiedad. Cuando una preocupación provoca en un ser humano ansiedad, está afanado. ¿Qué ansiedad? Sabía que alguien me iba a preguntar qué es eso de ansiedad. Cuando tú sientes ansiedad, tú estás en un estado que no te sientes seguro de ti mismo. Preocupado. Te No sientes preocupado, muy preocupado Ansioso, por ti tenso, ansioso. Por ti y por la vida. y por la preocupación. La Por la preocupación te da una ansiedad por la terrible. Y por las cosas materiales también, no solamente por ti. Claro, pero estamos hablando específicamente de lo que te hace sentir, ¿verdad? El afán. El afán te provoca ansiedad, provoca en tu corazón inseguridad, incertidumbre. Te levantas por la mañana y te levantas por la mañana ¿cómo? Afanado. Afanado, preocupado, Te levantas- con miedo. Te levantas igual que como te acostaste, con la misma preocupación. Digo, si te acostaste con esa Sí, si la preocupación, gente se acostó. Te levantas, no estás así, no estás viviendo un día a la vez. no estás viviendo un día a la vez. Cuando se supone que se revés, que tú vivas tus días, ¿verdad? A la vez. Y que las preocupaciones del día que vengan van a ser del día que vengan. Y los Cada afanes día. que sean de cada día tienen su afán. Tú Basta tienes cada que día. poner ese afán en tu día. Pues mira, así Cada mismo día dice el su propio versículo. afán. Claro, así dice el versículo, ¿verdad? Bástale a cada día Tu afán. su propia preocupación, su propio afán, sus propios problemas. Y si se dieron cuenta, da una pequeña lista a nuestro Señor Jesucristo de algunas cosas que causan afán en algunos seres humanos. ¿Como cuáles me pueden decir ustedes? Que sea ¿Qué cosas dicen esos versículos que causan el afán? alimento, El alimento, El vestido. el vestido, No, de bebé. Bebé, ¿qué la bebé? bebida, el comer, el vestir. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. esas son las necesidades básicas. Felicito a Diego porque esa es la manera en que se debe hacer. Cuando uno va a contestar, y especialmente se está hablando de la Biblia, no hay mejor forma de contestar, Diego, que citando la palabra. Te felicito. Dieguito cogió y dijo, ok, esta es la pregunta. Y se fue a los versículos, ¿viste? Se sumergió en los versículos. De la respuesta. Y ahí está la respuesta. Te felicito. Muy bien, Diego. Siempre que a ti te pregunten algo de la Biblia, lo mejor es buscar la Biblia. ¿Verdad? Así que estamos bien contentos con Diego. Pues tienen claro entonces esa sección, ¿verdad? Jesús está hablando en el Sermón del Monte de las preocupaciones que tiene la gente y del afán que esas preocupaciones pueden traer a su vida cuando se preocupan de más. Ahora, esa sección termina, y con esto terminamos de discutir esa sección, con una expresión bien importante. Y yo quiero que ustedes me digan cuál es esa expresión tan importante. El último versículo Es tan completo. importante que es emblemática en lo que concierne a la vida cristiana. O sea, un cristiano, tarde o temprano, se tiene que encontrar con la realidad de que esto es lo que debe buscar alcanzar. Vamos a ver, no les doy más. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Léelo. Justicia. Lee el versículo, Y todas Clarimar. estas cosas os serán añadidas. Ajá, ¿qué versículo es? El 34. Léelo, hija mía. Ya lo leí. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. El mío no tiene eso. No es el 34 entonces, Amarili. Eh, Pero si tú buscas ahí, buscas esos el versículos. 33. 33, lee el Dale, 33. dale. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué yo digo que esto es un versículo importante?
para la comprensión de lo que estamos hablando y para la comprensión de la vida cristiana. ¿Por qué es importante? Que debemos primero buscar el reino de Dios antes de afanarnos por las preocupaciones. Debemos buscar el reino de Dios antes de afanarnos por las preocupaciones. Te estás acercando, pero ¿por qué es importante para la vida cristiana entender este versículo, Clarimar? Porque si uno no entiende este versículo no va a tener ya tanto afán. Exactamente. Cuando uno ya deje el afán, Dios se va a manifestar más en ti. Muy bien. Dieguito quiere decir algo más. Porque así la persona se va a preocupar más por buscar el reino de Dios. Y como se va a preocupar más por buscar el reino de Dios, no se va a preocupar ya tanto por las preocupaciones y no se va a afanar. No se va a afanar ni se va a preocupar tanto en las preocupaciones de la vida. Dime, Clary, ¿qué Y quieres decir? esa preocupación no va a ser afán. Y esa preocupación no va a ser afán. Porque de que debemos preocuparnos y ser responsables. Lo que no debemos es afanarnos. ¿Ok? Dime, Diego, ¿que quieres decir algo? Y debemos preocuparnos más por buscar a Dios. Exactamente. Cuando dice esa expresión, buscar el reino de Dios, de eso es lo que trata. De buscar a Dios. Buscar más de Dios. Fíjense ustedes. El versículo que nosotros leímos Ajá. en el ¿cómo se dice? Lo que hacemos por la mañana, En el devocional. decía, torre fuerte, si Dios es el refugio y el justo es el que va a correr hacia él. Si nosotros, el cristiano, santo. tiene que buscar el reino de Dios antes que preocuparse por cualquier tontería que haya en el mundo. Fíjate que el versículo al que tú haces referencia, lo tengo en mi mano, está en Proverbios 18:10, dice, torre fuerte, y de nuevo, el Espíritu Santo quiere que lo repitamos. Dios sabe por qué quiere que nosotros repitamos esto, porque esta palabra y esta expresión torre fuerte, en estos últimos 4 días, Dios, que busques a Dios, el versículo lo que te quiere decir es que tú busques a Dios, que Dios es tu refugio donde tú tienes que ir a buscar socorro. torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Buscar el reino de Dios, ¿y qué? Su justicia. Y su justicia. Es justo. El justo. Justo. Así Dios le va a hacer justicia. Y será Levantado. Dios va a levantado. levantar su cabeza. En alto. ¿Ok? Ahora, eso es para las personas que buscan el reino de Dios. Cristo, en esta parte del Sermón del Monte, le está diciendo a la gente, busquen de mí. Si ustedes buscan de mí, yo estoy aquí ya. Yo les voy a No responder. te vas a tener que preocupar ni por el Lo que vestido, tienen ni que por la tener comida. fe, lo que tienen que tener es fe. Lo que tienen que tener es Porque fe. el Señor sabe sus necesidades y todas esas cosas el Señor las va a suplir. Fíjate como Clarimar Las dice, añadiduras vendrán. las añadiduras vendrán. Y tú dijiste ahora mismo lo que tienen es que tener Tener es fe, nada más. el justo por la fe vivirá. Vivirá. ¿Ok? Nosotros en este instante que estamos aquí, en este culto, discutiendo la palabra, muy bien podíamos estar viendo televisión, No. haciendo otras actividades. Que no sacan provecho para nuestro espíritu. A lo mejor sacan o a lo mejor no. Pero la realidad es que hemos sacado este tiempo para adorar al Señor y lo hacemos, ¿verdad?, diariamente o en la semana. Siempre nosotros tenemos que buscar en el día algún momento para el Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, no importa que estemos enfermos, no importa que estemos pasando por pruebas, No importa cómo estemos. no importa cómo estemos, pero si lo hacemos, estamos buscando del reino de Dios. Y yo les aseguro una cosa, el Señor no se va a quedar cruzado de brazos. Cuando tú buscas de Cristo, cuando tú buscas tener una relación calientita con Papá Dios, el Señor no se cruza de brazos. Dice la Escritura, como aquí ese proverbio dice que ¿qué? Te levantará. Él te levantará. No se va a quedar ahí mirándote, sino te va a decir que te va a predestinar ser salvo. Aleluya, aleluya. La condenación que tal vez tenías te la va a quitar y te va a hacer salvo. Yo tengo una predicadora aquí. Así mismo es. Y eso es lo maravilloso,
que nosotros en la vida, mira, la palabra del Señor dice algo, lo decía, me parece que el apóstol Pablo, todo me es lícito, Bueno, todo me conviene. pero no todo me Todo me conviene. es permitido. El ser humano le es permitido prácticamente todo tipo de actividad. Ahora, el ser humano tiene que poner cada una de esas actividades en la perspectiva de Cristo, en el contexto de Cristo. ¿Qué Cristo haría? ¿Ven? Si Cristo haría esto, Y o el- no haría esto. Claro, y en la medida en que nosotros ponemos nuestra vida en el contexto de Cristo, estamos poniendo el reino de Dios primero. Dime, Clary. Y esas cosas no pueden ser del mundo, sino tienen que ser cristianas. Tienen que ser del Señor, tienen que ser bíblicas. Bíblicas. ¿Ves? No puede ser porque lo hace el mundo, nosotros tenemos que repetirlo. No. Si tú te propones algo en la vida, Diego, primero tiene que pasar por el filtro de quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer lo que tengamos que hacer. Cristo nos está diciendo, no se preocupen, no se afanen. ¿Por qué tienen que comer? Ustedes saben que yo les voy a proveer. ¿Por qué tienen que vestir? No se preocupen, porque hasta les dio ejemplo por los pajarillos. Si los pajarillos nunca les falta nada, ¿qué va a ser de nosotros que somos de mucho más valor? Los lirios siempre están ¿Verdad? Bien bonito. Bien bonito. ¿Qué va a ser de nosotros? Si nosotros somos de mucha más importancia. Muy bien. Así que tenemos claro entonces esta sección, que ya nosotros la habíamos discutido bastante profundo la otra ocasión, pero es bueno repasarla porque ahora entonces vamos a entrar Y esto es el repaso. Estamos en el repaso. Ahora vamos a entrar de lleno a los versículos, ¿verdad? Que nos corresponden la noche de hoy. Vamos a ver si podemos terminar todo el capítulo 7. Le voy a pedir a Diego que por favor nos lea el versículo 1 y 2 del capítulo 7. A Dieguito. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque, ya, hasta Sí, ahí. no, hasta el 2, papi, el 2 también. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Leo el título, ¿verdad? Lee el título, sí. Déjalo que lo lea también, mamita. El juzgar a los demás. El juzgar a los demás. ¿Qué tú tienes en tu Biblia, Carimar? El juicio hacia los demás. El juzgar a los demás, el juicio hacia los demás, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ok? Y en esos dos versículos que acaba de leer Diego, ¿qué ustedes ven? Vamos a ver si me pueden decir, si entienden de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo en esos versículos. Fíjense cómo dice el 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Léelo de las Américas. Dime, Diego, ¿quieres decir algo? Que están diciendo que si nosotros juzgamos a los demás, así mismo seremos juzgados nosotros. Eso es prácticamente lo que está diciendo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar conscientes de que siempre vamos a estar sujetos a ser juzgados, especialmente cuando juzgamos a los demás. Léelo de tu versión, Clarimar, a ver cómo lo dicen las Américas. El 1 y el 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Yo creo que un ejemplo. Ok, vamos a ver. ¿Te acuerdas de la mujer que Ajá. Que- Que fue atrapada en fue adulterio. atrapada en adulterio? Muy bien. Pues los hombres, ¿verdad? De poca fe, Ajá. fueron hacia Dios, ¿verdad? Pero hacia Cristo. Y le preguntaron, creo que a Dios, que A a Jesucristo. Jesucristo, que si la La apedreaban, porque la ley de Moisés decía, que la mujer que cometiera adulterio la mujer y el hombre y el hombre fueran apedreados. Pero entonces Dios le dijo a los hombres, Jesucristo le dijo. Cristo le dijo, hombre, que el que haya cometido pecado, suelte El que esté libre de pecado, la piedra. lance la primera Lance piedra. la primera piedra. Y él, que no esté libre de pecado, pues Eso mismo. que la suelte, que la de esto. No les dijo que la suelte, que la lance. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Y entonces ninguno la lanzó porque todos
habían cometido un pecado. Todos habían cometido algún tipo de pecado, ¿verdad? Ellos fueron con una actitud de juicio. Contra la mujer. Con el mismo juicio que ellos querían enjuiciar a la mujer. Se enjuiciaron a ellos Se también. enjuiciaron ellos. ellos también. Ahora, Ese es el mejor. eso es un ejemplo muy bueno, muy apropiado. Te felicito. Ahora, esta expresión que tiene nuestro Señor Jesucristo en estos dos versículos nos está diciendo a nosotros que no podemos pasar juicio. Porque en otras instancias de la Biblia el Señor nos llama a pasar juicio sobre algunos asuntos. Inclusive el Señor nos dice que podemos hacer juicio justo. ¿Ok? Justo juicio. Que no es lo mismo que no pasar juicio. Entonces, ¿a qué Cristo se refiere cuando dice en ese versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Que no pasemos juicio, literalmente. Hay que pasar juicio, ¿o no? Sí, lo que nos está diciendo, que no juguemos a los demás para que no tengamos que pasar tanto juicio. Que no juzguemos a los demás, pero así nada más. ¿O no será que el Señor le está dando un tipo de connotación distinta? ¿No será que no vayamos a un juicio apresurado? ¿No será que vayamos prejuiciados al juicio? Los hombres que Clarimar estuvo detallando en el ejemplo bíblico, ¿iban con una mentalidad de pasar juicio o iban con una mentalidad de apedrearla? Apedrearla. Iban con una mentalidad de apedrearla. Entonces no iban a pasar juicio. Ya ellos habían pasado juicio. Lo que querían era... Lo que querían era matarla. Y chavar a Cristo. Ellos querían ver ¿Qué decía Cristo? ¿Y cómo podían atrapar a Cristo? Y entonces Dios le contestó de una manera. ¿Ok? Por eso les estoy diciendo, estos versículos uno no puede tomarlos literalmente, porque mucha gente les va a decir a ustedes que ustedes no pueden pasar juicio sobre ningún asunto, especialmente si se trata de un hermano o el prójimo. No. La Biblia dice, y lo podemos buscar, que podemos hacer justo juicio. ¿Para qué entonces Moisés hizo las leyes? Pues claro, la palabra está ahí, la palabra misma nos puede pasar juicio. Pero Cristo lo que está diciéndonos es, ustedes no pueden pasar juicio apresurado ni prejuiciado. ¿Qué es prejuiciado? Prejuiciado es que ya tú vienes con una idea tuya, ¿Cómo que? con un propósito que está fuera del asunto que se está pasando a juicio. Por ejemplo, los hombres que llevaron a esta mujer que fue atrapada en adulterio. Decía la ley de Moisés que no era solamente la mujer la que había que llevar. ¿Había que llevar a quién? A la mujer y al hombre también. Había que llevar a la mujer y al hombre, que fueron atrapados los dos en adulterio. ¿Ellos llevaron a los dos? No, llevaron más que a la mujer. Eso es un prejuicio. Porque era mujer. ¿Viste? Como no era hombre. Como no era hombre. Tal vez si fuera hombre. Tal vez si fuera hombre lo dejaban en su casa lo más tranquilito como hicieron. Pero querían atrapar a Cristo, estaban prejuiciados. Era una mujer, estaban prejuiciados. ¿Ves? Fueron apresuradamente, fueron rapidito. Porque querían salir de ella, querían apedrearla y matarla. Pues Cristo está diciéndonos a nosotros, tú no puedes pasar juicio así. Que tú no, con el juicio que tú tengas, Te van. que no te apresures. No te apresures porque fíjate, total, tú vas a ser también enjuiciado con la misma Con vara. la misma vara. ¿Está claro? Cristo va a venir Amén. y va a venir el juicio. Aleluya. Y a todos aquí nos va a decir lo que nosotros hicimos. Muy bien. Todos vamos a tener el juicio. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. Versículo 3, Clarimar, por favor. ¿Y por qué? Fíjense ustedes ahora. Ahora este versículo aclaran un poquito más. Léelo tú, Diego, que Clarimar está ahora. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que Ajá. está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ok. Explíquenme eso, vamos a ver. Que a veces, Ajá. y por el que mira la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas de ver la viga que está en tu
propio ojo, que tenemos que examinarnos nosotros primero, antes Ajá. de fijarnos en lo que X o Y persona puede estar haciendo mal, Ajá. que debemos examinarnos nosotros mismos antes de nosotros, y ¿verdad? En el caso de esta porción de las críticas, que debemos evaluar nosotros mismos antes de nosotros estar señalando faltas, juzgando a otra persona. Fíjense ustedes que es un llamado a discernir. Sí. Cristo dramatiza ese llamado, como dice mamá, ¿verdad? A pensar, a evaluar la situación, diciendo, mira, tú tienes que discernir, porque como tú que estás mal, vas a tratar de guiar a otro que está igual. O a lo mejor tú estás peor, tienes una viga en tu ojo y quieres sacarle una pajita al prójimo. Mira, primero chequéate la viga que tienes en tu ojo. Mira, ¿qué dice? Amén. Dice aquí. Estás en el comentario bíblico, me imagino que vas a leer. Sí, espérate. Dale, léelo. Dice, la declaración de Jesús se refiere, la declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y la actitud de juicio, Apresurado. porque se derriba Se le hace a daño. otro a fin de ponerse encima uno mismo. No es una condenación de cualquier crítica, sino un llamado a discernir Muy bien. antes de ser negativo. Jesús mandó a desenmascarar a los falsos maestros. Claro, Pablo enseñó claramente claro. que debiéramos ejercitar disciplina en la iglesia Ese es el comentario bíblico. y confiar en que Dios tendrá la última palabra. Mira, yo tengo aquí ese comentario, lo voy a leer de nuevo. Lo que mamá acaba de leer, que es el comentario bíblico, que no es otra cosa lo que yo acabo de decirles a ustedes. Fíjense lo que dice el comentario bíblico que mamá acaba de leer. Jesús mandó a desenmascarar a los falsos maestros. O sea, Jesús pasó juicio, ¿o no? Sí. Pasó juicio, aquí lo dice. Pablo enseñó claramente que debíamos ejercitar la disciplina en la iglesia. O sea, la Biblia está llena de ejemplos en donde nosotros pasamos juicio. Cristo no está diciendo que no pasemos juicio. Cristo lo que está diciendo es cómo debemos pasar juicio. ¿Ves? Que es una actitud que no era para ponerte tú encima de los demás. Que no era una actitud. Tú no puedes pasar juicio sobre un asunto tratando de derribar a tu hermano. No, y que uno de tiene destruirlo. que también evaluarse a Te uno. tienes que evaluar a ti mismo. Porque si uno está haciendo algo mal Ujú. y está en pecado, uno no puede ir a señalar cosas en otro. Es que mira, la realidad es esta. En nuestra condición humana siempre estamos mal. Exacto. O sea, Pecado Sí. original. si fuera por eso, no podemos pasar juicio. Por nadie. Y mucha gente utiliza estos versículos para decirnos eso. Tú no puedes juzgar. Aunque tú estés en lo correcto, te van a decir, tú no puedes juzgar porque tú eres un pecador. Y eso es verdad. Porque todos somos O pecadores. sea, que el que yo sea pecador no me inhibe a mí de pasar juicio o no sobre un asunto. Eso no es ese no es el issue. El issue es que siempre que yo vaya a pasar juicio tengo que tomar en cuenta, exacto, que sea justo. Y que yo reconozco, sí, que soy malo, que soy pecador, pero que lo que le estoy pero el asunto que tengo frente a mí puedo discernir y con la guía del Espíritu Santo y con las Escrituras puedo pasar juicio. Puedo pasar. ¿Ok? Por eso yo no puedo apresurarme y pasar juicio. A veces uno comete ese error y dice, no, fulano o fulana esto. A veces es mejor callar. De ahí viene la venganza. No, y suceden cosas que después es inevitable. A veces es mejor callar lo que uno está sintiendo, lo que uno está pensando, lo que uno está percibiendo, hasta que sea el Espíritu Santo mismo que te revele si eso es de Como Él. dice ahí, confiar Oh, sí. en que Dios tendrá la última Claro, Dios es que Dios tiene que tener la última palabra en todo. La primera y la última. Amén. Versículo 4, Dieguito, léelo también. ¿O cómo? Dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Imagínate si de momento tú ves un cieguito que está
en la orilla de la carretera, están pasando los carros a 100 millas y él quiere pasar al otro lado. Y de momento se para otro cieguito al lado de él y le dice a ese cieguito, ¿quieres que te ayude a cruzar la calle? ¿Qué va a pasar con esos cieguitos? Pero Un a ciego, otro ciego. los dos los van a atropellar. A los dos se los van a llevar los carros, ¿verdad? Van a quedar como sapitos en la carretera. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y Jesús de Nazaret nos está diciendo, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo si tú tienes una viga en él. No puede. Es imposible. Ahora, dime, Diego. Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Dios nos está diciendo que nosotros, si tenemos una viga en nuestro ojo, ¿cómo vamos a decirle al otro que se lo saquemos? Porque nosotros tenemos lo mismo, Estamos peor, tenemos una viga. ¿Sabes lo que es una viga? ¿No sabes lo que es una viga? No. ¿Sabes lo que es una paja? Pues uno tiene una pajita, el otro tiene una viga, y una viga es lo que se utiliza para hacer paredes o techos. Pues las paredes se sostienen con vigas de acero y son extensiones de gran tamaño. Imagínate tener una extensión del suelo al techo de 7 pies, metida en un ojo. Es una exageración, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo Cristo. Tú tienes una viga, algo gigante en tu ojo. Pero está diciendo que, ¿cómo tú vas a...? Es como el ejemplo del ciego. ¿Cómo tú vas a guiar a un ciego si tú estás peor para hacerlo? ¿Cómo te vas a guiar a un ciego si tú tienes una viga? Él tiene una pajita y tú tienes una viga. Por Tú favor. estás peor. ¿Cómo tú vas a que estás peor guiar al otro? Y fíjense cómo dice el versículo 5. Hipócrita. Miren cómo comienza. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita. ¿Qué quiere decir hipócrita? Nosotros habíamos estudiado esa palabra. ¿Qué es un hipócrita? Vamos a ver. ¿Qué es una persona hipócrita? ¿No sabe? Una persona hipócrita es una persona que te dice una cosa pero hace otra cosa. Mentiroso. Es un tipo de mentiroso, sí. Un hipócrita te dice que te ama, pero es mentira. Te odia. ¿Ves? Es apariencia. Pues el que tiene la viga es un hipócrita porque le está diciendo a su hermano que lo deje sacar la paja que tiene cuando él tiene una viga. No seas hipócrita, no seas mentiroso. Atiende tus asuntos primero. Porque si tú tienes una amiga, ¿cómo vas a que estás peor? ¿Cómo vas a sacar la de tu hermano? Ok, muy bien, no puede. No vas a cumplir y No. entonces vas a ser un hipócrita si no cumple. Muy bien, eso es lo que es un hipócrita. Así mismo. Y nosotros, de nuevo, antes de juzgar, antes de hablar, por eso recuerdan que muchas veces cuando estamos evangelizando y alguien nos trata mal y cuando regresamos, ¿verdad? Estamos en el carro, que yo les he dicho, no comenten, no comentemos. Uno se ve tentado en comentar, ¿verdad? Claro, porque le molesta. Porque uno se molesta, porque uno siente que la persona trató mal a uno. Rechazo. El rechazo, pero ¿quiénes somos nosotros para saber para juzgar si ese rechazo es por las razones que nosotros decimos o pensamos? Oh, si esa persona, verdad, está siendo sincera contigo y tú la estás juzgando, Préndelo, sí, tu micrófono está apagado. y tú la estás juzgando además. Tú estás Porque juzgándola, tú no sabes si esa persona está siendo sincera contigo. ¿entiendes? O sea, tú no puedes, el que puede pasar el juicio por ese problema Dios. solamente es Cristo, porque Cristo sabe lo que piensa y lo que va a decir. ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué lo dice y por qué lo hace? Hay circunstancias que son claras, Claro. Que ¿verdad? que que pues están ahí. están ahí. Pero con todo y eso debemos ser prudentes. Cuidadoso. Prudentes.
Porque, Van a haber circunstancias en donde el Espíritu Santo sí nos va a dar luz verde para amonestar. porque aunque una persona a ti te diga que no tiene dinero, tú sigues en la misma calle, ¿verdad? Haciendo tablitas. Pero Yo no vendo tablitas. yo dije repartir, como Ok, yo, muy bien. sí, yo no dije. Dígalo como es. Yo lo dije. Ok. Entonces la persona luego viene con algo que compró, pero está bien, ahí se nota que tenía dinero, pero tú no sabes si esa persona estaba pasando una necesidad y lo único que tenía era para comprarse algo que le faltaba. No entiendo tu punto. No lo entiendo. Explícate. Ok, Estamos evangelizando. Si estamos evangelizando y una persona quiere una tablita, se le da la tablita. Si la persona quiere ofrendar, ofrenda. Si no quiere ofrendar, no ofrenda. Entonces, Es quiere decir que si a una persona no ofrendó, ajá, porque no tenía supuestamente, pues no ofrendó. y después la persona salió y regresó a su hogar Ujú. con algo que había comprado. pero tú no sabes si esa persona tenía una necesidad. De eso que fue a buscar. De eso que fue a buscar, y entonces pues ahí nosotros no podemos pasar juicio. Es que tú no puedes pasar juicio, según lo que estamos leyendo, tú no puedes pasar juicio por nada. Y menos en asuntos de eso. Si alguien no quiere ofrendar, tú no puedes pasar juicio por eso. Si no quiere, no quiere. Dime. ¿Estamos claros? Bueno. Versículo 6. No deis lo santo a los perros. Vamos a ver si con esto entienden algo. A lo mejor puede ser que te arroje luz a lo tuyo, a lo que tú estás diciendo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a ver. ¿Alguien entiende por qué yo estoy diciendo eso? ¿Por qué Cristo está diciendo esto si todo el tiempo ha estado hablando en esta sección de juzgar a los demás? Vamos a coger el ejemplo de Clarimar, que yo creo que ahora esto se va a aplicar bastante. Yo estoy evangelizando en la calle y le ofrezco una tablita a un hermano. Y ese hermano me dice que no. Y yo le digo, no tienes que dar nada. Te la doy de parte del Señor Jesucristo. Y ese hermano me dice, no me interesa. ¿Qué se supone que yo haga? Que no se la dé. Que se la dé. ¿Qué se supone que yo haga? Que se la dé, dice Diego. ¿Qué será de? Clarimar dice que se la dé. Te dice, no le interesa, Te dice enfáticamente, no me interesa, ya es la segunda Que vez no que... se la dé. porque no se da. Tú le ofreces la tablita, tú le ofreces, ¿verdad?, el mensajito que habla de Cristo y tú se lo dices, mira, esto es un mensaje que habla de Cristo. La persona te dice, no. No, me dice, no tengo dinero. Vamos a poner, te dice, no tengo dinero. Y tú le dices, no tiene que dar dinero. Yo se la regalo de parte de Cristo. Pero la persona, después que tú le dices eso, te dice, no me interesa. Bueno, Seco. ¿Qué se supone que uno haga? ¿Que se la dé? no, si no le interesa, necesito saber que no. Ya, y pues, no sí. le No, dice. pero te está diciendo que no le interesa, que no Sería, Ok. sería imprudente de tu parte insistir. insistirle a una persona que no tiene interés de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Decir, caramba, no la quiso porque es tan maceta que no quería ofrendar. No. No debo hacer eso. Es como dice. No la quiso por Debes no quedar No la- callado. No debo juzgarlo. Debes quedarte Eso es lo callado. primero. por las razones que sean, no la quiso. No la quiso y no lo debo juzgar. No fue a ti, no Y- fue a ti, no fue a ti, fue a Dios. Ok, eso se entiende. Pero lo que quiero es que mediten sobre este asunto de juzgar, porque estamos en la sección de juzgar. No lo debo juzgar porque rechazó el evangelio o porque no quiso ofrendar. Ahora, ¿debo insistir? Tampoco. ¿Por qué? Según este versículo, miren lo que dice, a ver si lo entienden. No deis lo santo a los perros. Eso es una O sea, expresión. al que no le gusta, pues no se lo dé. Eso es una expresión, no. No es que al que no le gusta no se lo dé. Porque yo le puedo ofrecer un bizcocho a una persona por ahí, si lo quiere bien y si no también. Pero cuando estamos hablando de cosas de Cristo, son santas. Mira cómo dice el versículo. No deis lo santo, no dice no deis cualquier cosa. Que no, tú a los que no quieran las cosas de Dios, no se Mira las aquí dice. tienes que estar echando. Al que No lo tengo que obligar. Mira, Dime, Clarimar, habla, coge el micrófono.
El que no quiere la palabra de Dios, no se la tienes que dar. Si no la quieres. No es que no se la tienes que dar, es que no lo debes obligar. No debes estar ahí, chácate. ¿Qué tú quieres decir, Mari? Dilo. Mira, Jesús. Dale el micrófono a mamá. Para que no puedo botarlo. ¿Qué te pasa, Clarima? Que te veo con una carita. ¿Qué fue? Jesús dice que no debemos entregar cosas santas a personas impuras o impías. Es pérdida de tiempo tratar de decir el concepto santo a personas que no quieren escuchar y que despreciarán lo que digamos. Ok. No debemos dejar de predicar la palabra de Dios a los que no creen, pero debemos ser sabios y discernir qué enseñar y a quién para no desperdiciar nuestro tiempo. Muy bien. Yo creo que ahora es cuando más apropiado se hace el ejemplo que Clarimar trajo ahorita, que yo no entendía bien qué era lo que quería decir ella, pero yo creo que el Espíritu Santo lo trajo para estos dos versículos. Y vamos a repasar el ejemplo que Clarimar trajo. Yo estoy evangelizando en la calle, le ofrezco un pasaje bíblico a una persona, la persona me dice no tengo dinero, yo le digo a la persona no hay problema, yo te lo voy a dar en el nombre de Cristo, y la persona enfáticamente me dice eso no me interesa. Como yo siempre le digo, cuando me dicen así, yo le digo habla de Cristo, ¿no te interesa que tenga que ver con Cristo? Ese es el último intento que yo siempre hago. Y si la persona no reflexiona y me dice, es que no me interesa que hable de Cristo como me lo han dicho, pues yo dejo a la persona. Yo le doy 3 oportunidades a la persona cuando yo estoy evangelizando. Yo se la ofrezco, se la doy de gratis. O sea, yo no tengo problema si ofrenda o no ofrenda, si la quiere o no la quiere. Yo voy a ofrecérsela 3 veces. Voy a buscar la manera de que la persona reflexione, ¿verdad? De que Y que piense que no es algo cualquiera, es santo, que viene de Dios. De la boca de nuestro Creador. Ok, ahora, como acaba de leer mamá del comentario bíblico, no es que tú no le prediques a la gente que es mala, a la gente impía, a la gente que está en la calle, tú le vas a predicar de Cristo, pero tú tienes que ser sabio y entender de que va a haber gente que no le interesa porque no le interesa Dios, no le interesa el prójimo y no quiere saber de Dios. Ese tipo de personas, Jesucristo nos está diciendo a nosotros, son como perros a los que tú no le das cosas santas. Tú no le das la Biblia a la perrita que está en el patio, ¿verdad que no? Para que juegue con ella, tú le das la Biblia. No, porque la va a romper. La va a romper, la va a destruir. Si la perra coge la Biblia, la destruye. ¿Ok? Y tampoco tú vendrías y le darías un collar de perlas hermosas a un cerdo que está en el fango. ¿Tú le darías eso? Porque fíjense cómo dice el ejemplo. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Son 2 ejemplos metafóricos, dramáticos, simbólicos. que no den las cosas santas a los que no quieren de Dios. Si ellos te dicen que no lo quieren y ya tú intentaste, no tienes que seguir obligándolo. Insistiendo, no tienes que seguir echando la perla a los cerdos. Muy bien, lo entendieron. ¿Quieres decir algo, Clary? No. ¿Ok? De eso se trata. Ahora, ¿por qué Jesucristo trae estos 2 versículos si todos los demás versículos de esta sección hablan sobre el juzgar? Y aquí en este versículo no se ve que está hablando sobre el juzgar. Parece que no estuviera hablando sobre el juzgar, pero mírenlos de nuevo. Yo creo que se está hablando algo. Mírenlos de nuevo. ¿Cuál? No echéis lo santo no deis lo santo a los perros. Ok, todo el tiempo Cristo nos está diciendo no juzgue, ten cuidado, puedes juzgar pero tiene que ser un juicio justo. Pero ¿sabes una cosa? No te preocupes de más por aquello que me rechazan. No lo juzgues. Sencillamente, diles ok, no hay problema. Sí, Cristo nos está diciendo que aún en casos extremos en donde nos encontramos con gente perversa, no lo juzguemos. Sencillamente, sacude tu sandalia
y vete. Como no le des los santos a la gente que te dice que no, pues no juzgues a la gente que te dice que no y ya intentaste. Muy bien. Tú hiciste tu parte. Tú hiciste tu parte, Y pues, insististe, le quisiste hablar de Cristo, la persona no quiere, pues, pues no lo juzgues. no lo juzgues. Pero- Tú sacude tu sandalia y sigue caminando. Y sigue caminando tu camino y pasa a la próxima ciudad como hacía el apóstol Pablo. Muy bien. ¿Entienden entonces la sección? Sí. ¿Qué les pareció esa sección? Hermosa, ¿verdad que sí? Sí. Pues vamos a leer los próximos versículos de la sección, de la próxima sección, y con eso terminamos. ¿Ok? Y vamos a leerlos rapidito entonces. Antes que tú lo leas, yo voy a leer Ajá. cómo se titula. Muy bien. La oración recibirá respuesta. La oración recibirá respuesta. La sección en tu Biblia, Diego, ¿qué dice esa sección? La oración y las reglas De oro. de oro. Y tú conoces la regla de oro, ¿verdad, Dieguito? Porque tú me dijiste que una maestra tuya lo tiene en el salón. Sí, ¿Verdad que sí? sí. Y la Biblia mía dice, Jesús enseña acerca de pedir, buscar y La regla de llamar. oro es, no le hagas al prójimo lo que a ti no te gusta que Muy te bien, haga. esa es la regla de oro. Pero bueno, vamos a leer versículo 7, Clarimar, leo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Ajá. Llamad y se Os abrirá. Hasta ahí, pues el 8 también. Léelo también el 8. Del 7 al 9. Léelo, mamá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muy bien. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estamos en el sermón del monte todavía y Cristo está diciendo a la gente, miren, pidan Y se le dará. y se les va a dar. Clamen y se le va. Buscar. Clamen, busquen, ¿verdad? Y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué? Recibe. Y porque todo el que busca Haya. Allá. y todo el que llama, Se le Se abrirá. le abrirá. ¿a qué Cristo nos está invitando aquí? Porque cuando dice abrirá, ¿qué le entiendo cuando dice? Abrirá, si tú abres la puerta, se abrirá una puerta. Ah, Pero realmente, ¿a qué Cristo nos está invitando en esta sección, en esos 3 Buscar versículos? de o Dios. sea que a buscar a Dios. A buscar de Dios, A buscar dice. a Dios. Que cuando tú Coge el micrófono, cuando Clarimar. tú le clamas a Dios, ¿verdad? Ajá. Con fe, Ajá, con fe, entonces Dios te va a responder. ok. O sea, todo lo que tú le pidas a Dios, pero tiene que ser con fe, Él te va a responder. Con fe, pero sujeto a su Pero voluntad. sujeto a su voluntad, porque tal vez puede ser que Él no te venga como quieres, tal vez puede ser que Él no te responda en el momento. Léeme de nuevo el título de esa sección según tu Biblia, Clarimar. La oración recibirá respuesta. ¿Y la tuya, Diego? La oración y las reglas de oro. Ok. ¿A qué se refieren estos 3 versículos? Estoy Y ahí tratando. me quedó. Me dicen que es a pedir, me dicen que es a buscar, me dicen que es a... Pero no me han dado la respuesta. ¿De qué están hablando estos versículos? Dios mío, leyeron de la oración, jóvenes. Sencillo, de la Y se oración. te dará, pues, ¿dónde tú pides la oración? ¿Cómo tú pides? Orante. Orando. Orando. ¿Cómo tú clamas? Orando. Orando. Esta sección y estos versículos nos hablan a nosotros de cómo debe ser nuestra actitud cuando oramos. ¿Lo entienden o no? Sí. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? En una sola palabra se reúnen los requisitos. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Una oración que, ¿de qué? De gracia, ¿De qué? De fe. de fe. De De fe. fe. Una oración de fe, claro, me digo de gracia. Muy bien, de gracia también. Tuviera fe como creo que De no. fe, ¿verdad? De gracia. Debes, No dije eso. está bien, de Que fe. cuando oremos y vayamos a pedir algo a Dios, lo hagamos con fe. Que lo hagamos con fe, porque debemos pedir, pero pedir ¿cómo? ¿Con qué? Con fe, Debemos buscar ¿cómo? Con fe. Debemos llamar ¿cómo? Con Con fe. fe.
Porque todo el que pide con fe, Recibirá. recibirá. De acuerdo. ¿Entienden? Miren el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si Dieguito me pide un pedazo de pan, papi, tengo hambre, yo le voy a decir a Diego, vete al patio y búscate un aguacate. No. No, yo busco la forma de que Dieguito Como su pan. se coma algo, ¿verdad? O yo no le digo a Dieguito, Dieguito, pues vete por ahí y pide algo de comer. No. Y yo soy un hombre, y los hombres somos malos. Eso es un ejemplo Eso. de que ¿qué más no hará Dios si nosotros que somos... O sea, Es que el de verdadero naturaleza. padre del ser humano es Cristo. Pero lo que está dramatizando Jesucristo con este ejemplo es que, mira, si nosotros que somos malos, Malo, a somos nuestros buenos con hijos, nuestros hijos, ¿Qué será más nuestro que será nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que será Dios. Sí, es como los pajarillos. Ajá. Se parece bastante, Si Dios le ¿verdad? da la comida a los pajarillos, Ujú. nosotros que somos de más valor los va a alimentar mejor aún. Muy bien. Estás en contexto, muy bien. Dime, Diego. O si le pide ¿Ok? ¿Y qué dice el versículo 10? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Una serpiente no le es verdad, no lo va a alimentar, lo va a matar. Por todo Pues caso. si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas A a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas buenas cosas a los que le lo pidan, ¿entienden? ¿Cuánto más no Dios? Dios, el Señor no nos dará No nos dará a nosotros. Muy bien, ¿tienen claro esta sección hasta ahora? ¿Ok? Jesús enseña cómo debemos orar y cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Al pedir. Debe ser una actitud de fe. Y debemos tener fe y la certeza de que Dios va a responder porque Dios es ¿qué? ¿Ah? ¿Dios es qué? Bueno. Bueno. Dios es bueno. Y el hombre es malo y da cosas buenas a sus hijos. Imagínate Dios que es bueno. Que es mejor que el hombre. ¿Verdad? Y debe estar claro eso. Cuando tú ores, tú tienes que tener la certeza de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer En tu vida. a favor tuyo. Si tú tienes fe y está dentro de su voluntad. Por eso te dice con esa claridad, pide. Tú pide. Y yo te respondo. Que yo te voy a responder. Clama a mí, yo te respondo. Clama a mí, yo te respondo. Pero tienes que tener fe. Tienes que creer, ¿verdad? Tienes que tener fe, tienes que estar seguro. Tienes que creer que Dios te va a responder. Tienes que creer que Dios te va a responder según sea su voluntad. En su tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿De qué forma va a ser? Nosotros no lo No sabemos. lo sabemos ni le podemos dar, no le podemos ¿Cuánto dar tiempo? instrucciones a la gente, ¿Cuánto a tiempo se Cristo. tarde? Ni el tiempo Se supone, tampoco. Dios es el único que lo sabe. El Señor es el único que lo sabe y cómo va a hacerlo. Seguro hay algo, te va a responder. Con que nos responda, nosotros ya tenemos que estar complacidos. Pues claro, claro, ¿ok? Y terminamos esta sección con el versículo 12. Léelo, Diego, por favor. ¿Qué les ha parecido lo que hemos discutido hasta ahora? Bien. Bien. Qué bueno. Así Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok, expliquen eso, por favor. Vamos a ver, ese versículo 12, Dieguito, que tú acabas de leer. ¿Qué tú me puedes decir de ese versículo? ¿Ah? Se quedó en el aire, Diego. Vamos a Clarimar. ¿Qué me puedes decir de ese versículo? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué? O la regla de oro, es como la regla de oro. Bueno, ya sabemos que es la regla de oro, ahí mismo. Esa es la regla de oro. ¿Y a qué se refiere el versículo? Si a ti no te gusta, Coge el micrófono y explícalo. Vamos. Eso mismo. si a ti no te gusta que te hagan X, pues tú no lo puedes hacer X a una persona. Si a usted no le gusta que le hagan algo, no se lo haga a esa persona. Esa es la mejor forma de decirlo, ¿verdad que sí? Pues sí, estás en lo correcto. Debe de tener un título, ¿verdad? No necesariamente porque todavía se mantiene en contexto. Yo te voy a explicar por qué. Pero sí. Es un subtítulo dentro de la sección. O es otro tema, o es una variación del tema. Toma otro giro, pero no se sale de contexto.
que, Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero se mantiene todavía en contexto y yo te lo voy a explicar. que todas las cosas que nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros Ajá. tenemos que hacer lo mismo con ellos. Muy bien. Exactamente. Si a ti te gusta que te traten bien, ¿verdad? Ajá. Que no te molesten, Ujú. pues tú no vas a molestar a la persona que pasaste por ahí. Bien. Ahora, tú hiciste una observación, tú me dijiste, oye, pero debería tener otro título, ¿verdad? Ese versículo debería tener otro título Un título. porque te da la impresión de que no estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? Ajá. En el tema que estamos hablando es de la oración y de nuestra actitud en la oración. Entonces, ¿cómo se relaciona? Es como en los otros versículos que dio también como si fuera un Cambió. giro. ¿Tú crees que cambió? Dio un giro. Dio un giro. Dio un giro. Pero es la misma persona la que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Aquí dio, Cristo. pero aquí no está hablando de la oración. No, pero se relaciona. Pero se- Te voy a decir por qué se relaciona, porque están en contexto todavía este versículo. Primero, ¿quién es el que escribe este evangelio? David. David, ¿de verdad? ¿De verdad? El evangelio de Mateo. Caramba. Ay, sí. Muchacha, se te Mateo, fundió. ¿verdad? Mateo. Yo pensé que estaba. No sé qué estás pensando. Salvo estarías pensando tú. Mateo es el autor. ¿Ok? Es que como dice Sam, Mateo Mateo. escribe este evangelio dirigido a un público en particular. ¿Quiénes? ¿A quiénes se le escribe el evangelio de Mateo? ¿De los judíos? A los judíos, ¿verdad que sí? Pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Estaba dirigido a ellos. Y todos sabemos que el pueblo de Israel estaba siempre muy enfocado en ¿qué? En la ley de Moisés. Y la ley de Moisés era fuerte, ¿verdad que sí? Porque era una ley, y ya ustedes vieron, si te atrapaban en adulterio, ¿qué? Te apedreaban. Así que Mateo de alguna manera le está dejando saber al pueblo judío que está leyendo esto, este evangelio, miren, cuidado, porque no podemos desear cosas malas para nuestros hermanos, porque esas cosas malas que nosotros deseamos para nuestros hermanos no las queremos para nosotros. ¿Me sigue? ¿Que entienden por dónde voy? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿En qué se... pues por eso a eso voy. Si tú le pides al Señor y quieres que el Señor te dé buenas dádivas a ti, ¿verdad que sí? Tú quieres que Dios te dé buenas dádivas. Pero, ¿Por qué no quieres que le dé buenas dádivas a tu hermano? ¿Por qué no pides también por tu hermano? enemigo. ¿Por qué no pides por tu enemigo? Ahí sí que se... Ahí te estás acercando, pero yo te voy a dar a ti El empujón la clave donde realmente se relaciona. se relacionan y hacen que esté en contexto. Dime, Diego. Dime. Como dice aquí. Así que todas las cosas que queráis con vosotros, así hacer vosotros con ellos, que si nosotros siempre se relaciona, si nosotros pedimos que los hombres hagan cosas por nosotros, tenemos que ellos que en la oración, si nosotros pedimos cosas que Cristo haga por nosotros, también por cada pedimos por nuestros hermanos y por nuestros enemigos. Muy bien. Ahora, ¿cómo termina el versículo? Léelo, el final del versículo. Así que todos haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la parte que une este versículo con el resto. La ley. La ley y los profetas. De nuevo, mi amor, vuelvo a explicarte quién es el autor de este evangelio. Mateo. Mateo. Y Mateo escribió este evangelio ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Al pueblo judío. Y Mateo fue el que escribió la ley. Ok, no, Mateo no escribió ninguna ley, la escribió Moisés, Clarimal. ¿Tú sabes eso? Sí, sí, sí. ¿Ok? Mateo está mencionando la ley. Y Mateo está mencionando los profetas. Porque Mateo sabía que el pueblo judío le daba énfasis a los profetas y a Moisés y a la ley. ¿Me sigue? Entonces, Mateo hace esta expresión de que no
lo que tú quieres para tu prójimo, lo que tú quieres para ti, es lo que tú debes desear para tu prójimo. Primero porque son... Sé que si tú quieres que Dios te cuide, pues tú deberías, ¿verdad?, pedir por tu enemigo, deseárselo por tu a tu prójimo, claro, también, o mucho más. claro. Que Dios cuide a tu enemigo, a tu prójimo, todo lo que tú quieras para ti. Que Dios también se lo dé a tu prójimo, ¿verdad? Y a tu enemigo. Ahí es donde ese versículo se ata con el resto, perdón, de los versículos. ¿Ok? Y nos deja saber que es así, porque cuando menciona Moisés y los profetas, nos está recordando, hey, recuerden, esto es para los judíos que se creen que están más santos, que son más santos que nadie. Entonces los judíos deben de saber, ustedes judíos, si ustedes van a orar, tienen que orar con fe. Y si van a orar con fe y van a pedir, tienen que también orar y pedir por su prójimo. No pueden quedarse con ustedes nada más. ¿Entienden? Porque en el planeta no somos más que nosotros. Es que el cristianismo es totalmente diferente a cómo los judíos veían la fe. Los judíos veían la fe para los judíos. Mateo le está diciendo a esta gente, esto no se trata de nosotros. Se trata del planeta. De Cristo. No creían que Cristo era más que para ellos, que no tenía importancia nadie más. Que ellos no se tenían que preocupar, porque como Dios estaba con ellos, no se tenían que preocupar. Pero Dios no es así, no es más que para el pueblo de Israel, sino Dios es para todo el mundo. Porque imagínate, el pueblo de Israel fue el único que tuviera salvación. Muy bien. Y el otro mundo, Dios no es así, Dios no deja a uno trepado y otro guindando. Bueno, la realidad es que Dios no es así, pero Dios sí va a salvar a aquellos que hemos confesado con nuestra boca que la única salvación para nuestras vidas tiene un nombre: Cristo. Todo aquel que rechace a Cristo, Todo aquel que esté convencido de pecado, todo aquel que esté convencido de pecado, ¿verdad? Ese va a ser salvo. Pero todo aquel que no haya sido convencido de pecado, que por el contrario está como Faraón con el corazón endurecido, su predestinación, ¿usted sabe cuál es? condenación, Condenación eterna. porque no hay ninguna más. Condenación eterna en el infierno. No hay otro lugar. ¿Amén? Bueno, ¿qué les ha parecido esta discusión en el día de hoy? Muy bien. Muy intensa, ¿verdad que sí? Pero estuvo muy buena. Felicitamos a Clarimar y a Dieguito, que han participado activamente. Y vamos a terminar este culto al Señor con una oración final. Pero antes quiero que Clarimar se despida de los hermanos. Despídete, hija mía. Nos quedamos entonces en el versículo 14 del capítulo 7 de Mateo. La próxima vez que nos reunamos, volvemos otra vez a Éxodo. Y luego entonces tomamos Mateo de nuevo. ¿Okay? Nos quedamos para el 13. Capítulo 7, versículo 13. Muy bien. Pues despídete, hija mía. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden leer la palabra, que nos va a enseñar mucho, ¿verdad? Amén. De cómo nosotros debemos vivir, Muy bien. de cómo debe ser nuestro mañana, de cómo debemos empezar el día y terminarlo, ¿verdad? Aleluya. Y también les pido que vivamos un día a la vez, Sí. que cada día tiene su problema, ¿verdad? Y no tenemos que apresurarnos, ni ponernos el afán de que es del otro día. Y que Dios le bendiga. Dieguito. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que oren, que den la palabra, que la practiquen también y que ¿Qué pueden aplicar de lo que tú has aprendido en este día? Vamos a ver. Te cogí fuera de base ahí. Tener fe, cuando oremos tenemos que tener fe. Que debemos vivir orar. un día a la ¿Y qué? vez. No, También cuando oremos solo tenemos que pedir por nosotros como si Cristo fuera para nosotros. Tenemos que también pedir por los demás.
Orar por nuestros hermanos. Claribel, Dieguito se está despidiendo, hija, ¿ok? ¿Qué tú quieres decir? Dilo. Y no pasar juicio, ¿verdad? Apresuradamente. No pasar juicio apresuradamente. Muy bien, sigue, Diego, despídete. Y que Dios le bendiga. Y que Dios les bendiga. Pásale el micrófono a tu mamá que está ahí más del lado de allá que de acá. Vamos a ver. Dios le bendiga, Dios le guarde. Comenzamos, ¿verdad? Esta palabra haciendo un repaso de la palabra que hemos leído anteriormente, que nos recuerda que no debemos preocuparnos, ¿verdad? Que No nos debemos recuerda afanarnos. que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Que si nos ocupamos de buscar de Dios, que si le damos el primero Dios en nuestras vidas, no tenemos que afanarnos por nada porque el Señor se va a encargar de suplir para cada una de nuestras necesidades. Muy bien. Tenemos que también, dice aquí, que hacerse este justo juicio, ¿verdad? Claro. Que no debemos andar por ahí murmurando ni... Ujú. O sea, porque eso... Juzgando. Jugando. Y como dice que a lo último, Dios es el que, el Señor es el que tiene la última palabra. Y también nos dice que la regla de oro, ¿verdad? Que no hagamos al que a lo prójimo. que a mí no me gusta que me hagan, yo no puedo hacerlo a otro. Y muchas veces, ¿verdad? Que nos gusta hacer cosas, pero cuando nos las hacen a nosotros, nos enojamos. Y muchas veces nosotros estamos cansados de hacer lo mismo. O lo que a uno no le gusta, uno no puede hacerlo a otro porque sabe que el otro. Y además que como cristianos tenemos que dar el ejemplo, dice Luz. Y no podemos estar por ahí haciendo lo que nos venga en gana. Sino tenemos que vivir conforme y de acuerdo a los estatutos de la palabra. Que como dice por ahí, que si somos como dice ahí, como dice, se dice en el slogan que si somos cristianos, que se nos note. No podemos conducirnos como se conducen los demás. Ya muchas veces nos van a hacer cosas que nos van a molestar, que nos van a herir, que nos van a hacer sentir mal. Pero tenemos que pensar antes de actuar. No nos podemos vengar. Vengar, exacto. Porque Cristo dice, mía es la venganza. Amén. O sea que el que se encarga de hacerte justo juicio es Cristo. Muy bien. Muchas veces tenemos que pasar con ficha y dejarle las cosas en las manos de Dios, que es el que hace justo juicio. Claro. Que Dios te bendiga. Digo, el Señor hace justo juicio y nosotros hacemos también justos juicios dirigidos por Él. De nuevo, no podemos literalmente, recuerda esto, literalmente no se puede coger esto de no juzguéis. Podemos juzgar, podemos pasar juicio. Lo que tenemos que hacer es pasar lo justo. Y tiene que ser de la mano de Papá Dios y de las Escrituras. De la palabra. Y de la palabra, exacto, y con mucho Y cuidado. Guiados por el Espíritu Santo. Y uno no es mandarse, ¿verdad? Me hicieron algo malo y enseguida coger a la persona y cogerla por el cuello e insultarla. No puedes hacer eso. O sea, si una persona te insulta, si una persona te llama, te hace algo malo, pues como dice tu mamá, ¿verdad? Sí, vamos a pasar juicio, que lo hagamos justo. Que sea justo. Y que no sea apresuradamente. Y que no sea apresuradamente, ¿verdad que sí? Bueno, vamos entonces a hacer la oración final y yo voy a hacerla. Así que vamos a estar en comunión. Acérquense para acá. Cantamos una última alabanza al Señor. Este es el micrófono, Dieguito, tráelo para acá. No te apures, papi. Vamos a ponerlo aquí para que no moleste, no tropiece nadie con él. Y vamos, tómense de mano, vamos a tomarnos las manos. Señor, te damos gracias por este lindo culto. Te pedimos, Señor, que todo el tiempo que hagamos un culto sea, ¿verdad?, dirigido por ti. Te pedimos por los hermanos de la comunidad, por los hermanos de YouTube cristianos que nos escuchan. Ayúdales, Señor, en cada una de las cosas que se propongan para sus vidas. Y que cada una de las palabras que hemos discutido aquí, Señor, tú las escribas en sus corazones y ellos puedan tener, ¿verdad?, fe y certeza, Señor, de que tú les vas a responder en tu tiempo. Enséñanos, Señor, a no juzgar apresuradamente, a no tener prejuicio con nuestros hermanos, ya que podamos ser, como dijo Amarilis, luz en medio de tinieblas. Se nos hace difícil, Señor, pero no es imposible porque tú lo puedes hacer posible en nuestros corazones.
Sana también a Marilis, que está enfermita, Señor, que ha tenido una monga que le ha dado muy duro. Y a los niños también y a mí, pero más a Marilis, que está más enferma que nosotros. Te pedimos que nos cuides, que cuides nuestro pueblo, que cuides toda la comunidad donde vivimos. Y que mis hermanos de la página Necesitas que oremos por ti, de YouTube Cristiano y de todas las páginas en donde publicamos, tú les bendigas y les colmes, Señor, y les respondas en su tiempo, en tu tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos, a ellos, y nos ponemos a nosotros también, Señor. Perdona nuestras faltas, que son muchas, Señor, y ayúdanos a tener siempre la energía y el entusiasmo para hacer este culto que te honra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Y hemos orado en el nombre de nuestro único Dios, Jesucristo. Amén. 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 Y vamos a cantarle al Señor: con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con